Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons, Academia de Español Online. Soy Vanessa, profesora de español, y hoy vamos a seguir hablando de formas de describir el carácter de las personas. En un vídeo anterior vimos que podemos usar adjetivos para describir el carácter de una persona. Por ejemplo, serio, tranquilo, maleducado o trabajador. Estos adjetivos pueden describir distintas formas de ser de una persona, pero en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de diario, usamos muchas expresiones que significan lo mismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. 6 expresiones para describir a las personas. Cuidado, estas expresiones, tal y como las voy a explicar yo, son de uso común en España, que es de donde yo soy y es la variante de español que enseño. Estas mismas expresiones pueden no existir en otros países hispanohablantes o tener un significado distinto. Bien, ¿por qué os van a servir estas expresiones? Primero, son expresiones habituales que todo el mundo conoce y usa. Si eres principiante, estas expresiones te ayudarán a entender las conversaciones del día a día. Si tienes un nivel intermedio avanzado, estas expresiones te ayudarán a hablar de forma más natural. Comenzamos. La primera expresión, no pegar palo al agua. Como veis, aquí arriba os he puesto una traducción al inglés o al alemán de o lo que significa la expresión o si hay alguna expresión en inglés o alemán que se parezca o que tenga una connotación similar o igual, os la he puesto también. Por ejemplo, no pegar palo al agua sería en inglés to be lazy o en alemán das jemand ist faul. Es decir, significa que la persona de la que estamos hablando es vaga, no le gusta trabajar o es perezosa. Los adjetivos que aprendimos en la lección anterior eran perezoso, perezosa o vago, vaga. Quiere decir que la persona no hace lo que debe hacer. Y vamos a ver siempre la expresión con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenéis a 2 personas. Me han contado que Alberto ya no está haciendo el trabajo de ciencias con vosotros. No, es imposible trabajar con él. No pegaba palo al agua. Teníamos que hacer todo el resto del grupo. ¿Qué significa esta conversación? Bueno, un compañero del grupo era muy vago y no hacía lo que debía de hacer. Muy bien, pasamos a la segunda. Ser un seco o ser una seca. En alemán sería eine trockene Person zu sein y en inglés to be cold and friendly. Bien, ser seco o seca lo usamos para hablar sobre personas que son serias, un poco cerradas, también antipáticas. Puede tener una connotación negativa, dependiendo de lo que digamos en la conversación, pero también puede simplemente significar que es una persona seria. Los adjetivos que podemos usar para esta expresión serían antipático, antipática o serio, seria. Como estáis viendo, estas expresiones muchas veces engloban más de un adjetivo. Bien, ¿y cómo podemos usar esta expresión? Ayer vi a tu amiga María en la panadería y casi me dice hola. No me extraña, es que es un poco seca, pero es buena gente. Aquí tenemos una conversación donde una persona le cuenta a la otra que ha visto a una amiga de ella y esa persona le ha saludado pero casi sin mirar, un hola un poquito seco. Por eso la segunda persona dice que María es un poco seca, es decir, es un poco seria, no es muy efusiva, pero la misma frase indica es buena persona, es buena gente, es decir, es una persona seca, un poco cerrada, pero no quiere decir que sea antipática en general. Esto es lo que quería deciros con que algunos coloquialismos pueden tener una connotación negativa
dependiendo también de lo que vayáis diciendo, del contexto. Bien, la tercera, ser la alegría de la huerta. En alemán sería algo así como immer gut drauf sein, y en inglés hay una expresión to be the life of the party que también se puede ajustar un poco. Cuando usamos esta expresión estamos indicando que una persona es muy alegre, es muy simpática, está siempre feliz, pero también puede indicar un poco que es una persona despreocupada. En general es una expresión positiva y en ella se pueden englobar muchos adjetivos: alegre, simpático, optimista, sociable. Pero cuidado, este coloquialismo tiene algo especial. Si lo usamos en tono irónico, puede significar todo lo contrario, es decir, que la persona que estamos escribiendo es aburrida, algo pesimista. Por ejemplo, si hay una fiesta y está todo el mundo divirtiéndose y hay una persona apoyada así en la pared sin hacer nada, puedes comentar: mira, es la alegría de la fiesta, en tono irónico, indicando que es todo lo contrario. Vamos a ver ahora un ejemplo con su significado primero, el de ser feliz, optimista, alegre. ¿Qué tal la comida familiar? Genial, lo pasamos muy bien. Mi tía es la alegría de la huerta y sus comidas son siempre súper divertidas. Bien, la 4. Ser un culo inquieto. Ser un culo inquieto se puede traducir en alemán como Hummeln in Hintern haben o en inglés to have ants in your pants. Esa sería más o menos la idea. Ser un culo inquieto se usa para hablar de esas personas que no paran quietas, es decir, que siempre se están moviendo, que son muy nerviosas, que son muy activas. Siempre están haciendo algo. El adjetivo que hemos aprendido en la clase anterior sería, por ejemplo, una persona nerviosa. Mírate el ejemplo. ¿Qué tal tu nueva compañera de trabajo? Pues por un lado bien, porque es muy simpática y trabajadora, pero es un culo inquieto, se pasa el día de aquí para allá. En este ejemplo está hablando de una compañera simpática, trabajadora, que le cae muy bien, pero que no puede estar sentada y quieta en su sitio. Se mueve mucho, se levanta, va a un sitio, vuelve. Esa es la idea que nos da en esta conversación. Muy bien, la 5. Ser una cotorra. Bueno, en alemán podríamos decir algo así como Plappermaul, y en inglés to be a chatterbox sería lo más aproximado. Ser una cotorra se usa cuando hablamos de una persona que habla mucho. Esas personas que en cualquier situación te cuentan algo. El adjetivo que usaríamos sería, por ejemplo, una persona muy habladora. ¿Qué tal la noche en la cena? ¿Lo pasasteis bien? Sí, pero la novia de Tony es una cotorra. No se calló ni un segundo, no había quien hablase. Esta expresión no tiene por qué ser negativa. Como he dicho, depende del contexto y de cómo describamos más a la persona. Y pasamos a la última, ser una mosquita muerta. Bien, esta sí que es una expresión negativa. En alemán se podría traducir como den Unschuldsengel spielen, y en inglés sería a two-faced person. Dependiendo de la conversación serían dos traducciones posibles. ¿Qué es ser una mosquita muerta? Pues describe normalmente a una persona que tiene una doble cara. Doble cara significa que por un lado aparenta una cosa y por otro aparenta otra. Es decir, generalmente parece una persona simpática, amable, genuina, pero en realidad suelen ser personas que luego son mentirosas, que pueden ser manipuladoras, y a eso se le dice ser una mosquita muerta. Vamos a ver el ejemplo. María ha contado a todo el mundo mi pelea con Pedro. ¿Por qué he confiado en ella? Parecía ser una mosquita muerta. Yo tampoco me lo esperaba. En esta conversación decimos que esa persona que ha contado un secreto o algo que le habían dicho en confianza, parecía por un lado ser una persona de una manera, pero al final ha resultado ser todo lo contrario. Bueno, y con esto hemos acabado las 6 expresiones coloquiales que os servirán para describir a las personas.
Ahora os dejo como siempre un resumen para que podáis leerlo todo tranquilamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo. Bueno, ¿os apetece practicar? Si es así, escribid un ejemplo en los comentarios con una de estas 6 expresiones. Y no olvidéis que si queréis seguir aprendiendo español, en mi página web encontraréis distintas opciones, tanto recursos gratuitos como cursos de español. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis y por aquí tenéis otro vídeo para que sigáis practicando español. Nos vemos en el próximo vídeo.